Vamos a tomar en cuenta diversos tópicos como aspectos generales de la malaria, la epidemiología, el diagnóstico, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el tratamiento en Colombia. La malaria es la enfermedad tropical de mayor prevalencia en el ámbito mundial, con alta morbilidad, mortalidad y alto impacto económico y social. La malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium. Las principales especies de Plasmodium causantes de malaria humana son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, pero en los últimos años en países del Asia se ha incrementado el reporte de casos de malaria por Plasmodium knowlesi. Los Plasmodium son transmitidos al hombre por mosquitos hembras del género Anopheles, que están infectadas al picar inoculan los esporozoitos, forma infectante del parásito. La transmisión puede ocasionalmente ocurrir por inoculación directa de glóbulos rojos infectados por vía transfusional, como transmisión vertical de una madre infectada al feto, y en forma casual por pinchazos con agujas contaminadas. Se estima que en el año 2012 se presentaron 207 millones de casos de malaria en el mundo, con aproximadamente 627.000 muertes, y se estima que 3.4 billones de personas continúan a riesgo de tener malaria, principalmente en África y en el sureste asiático. Cerca del 80% de los casos de malaria ocurre en África. De acuerdo a la Guía para la Reorientación de los Programas de Control de la Malaria publicada por la OPS en el 2011, para el año 2009 se reportaron en las Américas 524.123 casos de malaria. Desde los 70 en las Américas se considera que existe transmisión endémica en malaria en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Venezuela. Brasil determina la mayor parte de la casuística de las Américas. Vemos en este mapa cómo la distribución de la malaria en las Américas para el año 2011 permaneció en los países anteriormente mencionados. En Colombia, aproximadamente el 70% de los casos son por Plasmodium vivax y prácticamente todo el resto de la notificación es por Plasmodium falciparum. El reporte de casos de malaria por Plasmodium malariae en nuestro medio es muy escaso. Malaria por Plasmodium ovale ha sido registrada en casos importados de África, y si bien este tipo de malaria ha sido descrita en Colombia, se considera que no existe transmisión en el país. La malaria es una enfermedad de alto poder epidémico que es endémica en una gran parte del territorio nacional, en áreas localizadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, aproximadamente 12 millones de personas habitan en zonas de riesgo para transmisión de esta enfermedad. De acuerdo con el Boletín de Prensa número 387 del 2013 y publicado el 6 de noviembre del Ministerio de Protección Social, la transmisión se mantuvo por debajo de lo esperado y el canal endémico del país se encuentra en zona de éxito. Hasta la semana epidemiológica 42 se habían notificado al Civigila 51.260 casos de malaria, de los cuales 34.165, que representan el 66.7%, correspondieron a Plasmodium vivax, 16.321 casos, que representan el 31.8%, a Plasmodium falciparum, 752 casos, que representan el 1.5%, a la asociación de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, y 22 casos, que representan el 0.05%, a Plasmodium malariae. Respecto a la mortalidad mundial por malaria, se estima que 3.3 millones de vidas se han salvado entre el año 2000 y el 2012 en los 10 países con los más altos índices de malaria. Esto principalmente en niños menores de 5 años, que son el grupo más afectado por la enfermedad. De acuerdo al reporte mundial de malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2013, desde el año 2000 se han reducido las tasas de mortalidad en un 45% en el mundo y 49% en los pacientes en África. Respecto a Colombia, en el periodo de 1979 a 2008 se registraron 6.965 muertes por malaria en Colombia, 56% de estas en sexo masculino. La edad promedio fue de 28.7 años para los hombres y 23.5 para las mujeres. La relación hombre-mujer fue de 1.3 a 1. Se identificó la especie en 1.790 casos, que solo representan el 25% de las defunciones, siendo el 82% por Plasmodium falciparum, 15% por Plasmodium vivax,
0,77 por Plasmodium malariae y por otra especie parasitaria, ya fuera mixta por Plasmodium ovale, el 1,94%. Respecto a las tasas de mortalidad por grupos etarios, disminuyeron en todos los grupos que se consideraron, desde 1979 hasta 1995. Hubo una disminución acelerada en todos los grupos etarios. Esta reducción fue más acentuada en el grupo de 65 o más años y en el grupo de 0 a 4 años. El número de muertes por malaria registradas por el DANE mediante certificados de defunción ha oscilado en la última década. Entre 1999 al 2009 se presentaron entre 65 a 165 muertes al año. Los registros de la notificación semanal del Civigila revelan cifras de mortalidad entre 20 a 60 muertes al año. Vamos a hablar ahora de otro tópico que es el parásito. Respecto a la taxonomía del parásito, el filium es el apicomplexa, la clase la Hemosporidea, el orden Hemosporidea, el género Plasmodium y las especies que infectan al hombre son el Plasmodium falciparum, Vivax ovale malariae y ocasionalmente Knowlesi. Vamos a ver las diferencias y similitudes entre los parásitos principales de la malaria humana. Tenemos que el desarrollo hepático en el Plasmodium falciparum es de 5.5 días, en el Plasmodium vivax 8 días, en el Plasmodium ovale 9 días y en el Plasmodium malariae 15 días. El ciclo eritrocítico es similar en todos los parásitos. Las recaídas por hipnozoitos solo están presentes en el Plasmodium vivax y en el Plasmodium ovale. Los merozoitos por esquizonte hepático son de 30.000 en el Plasmodium falciparum, en el Plasmodium vivax de 10.000, en el Plasmodium ovale de 15.000 y en el Plasmodium malariae de 2.000. En cuanto a la preferencia por eritrocitos, el Plasmodium falciparum prefiere todos, Plasmodium vivax los reticulocitos así como el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae prefiere eritrocitos ya hacia el final de su ciclo. En cuanto al reservorio, 3 de los parásitos causantes de la malaria son encontrados exclusivamente en humanos: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. El Plasmodium malariae es encontrado también en simios africanos. Los parásitos se reproducen en el mosquito Anopheles hembra. La transmisión se hace posible por la picadura de una hembra anofelina infectante que extrae los gametocitos de un enfermo de malaria. En el intestino de esta, el gametocito masculino fecunda el gametocito femenino, se completa el ciclo en 15 días y posterior a este tiempo está lista la forma infectante que es el esporozoito. El esporozoito es inoculado a una persona sana y de allí circulan en sangre y se alojan en las células hepáticas, en donde se multiplican en miles de parásitos. En esta etapa, que dura 10 días, no se van a presentar síntomas. Pasado este tiempo, los parásitos del hígado pasarán a los glóbulos rojos, donde penetran en ellos en forma de merozoitos para alimentarse de ellos y reproducirse nuevamente. Este ciclo se denomina ciclo eritrocítico o ciclo asexual. Al completarse esta nueva reproducción, el glóbulo rojo estalla y los nuevos parásitos invaden otros glóbulos rojos donde penetran y se reproducen nuevamente. En esta etapa se presentan los picos febriles y los escalofríos. El hombre infectará al mosquito mientras persistan gametocitos infectantes en sangre. Los anófeles parasitados son infectantes durante toda su vida.